Le remodelé la cocina a mi suegro con mis propias manos mientras su hija ni lo llamaba, pero el día de la sorpresa llegó tarde, anunció su embarazo frente a todos para robarse la atención, y cuando la enfrenté me acusó de querer quedarme con la casa. Ahora su padre le cortó el contacto y ella me culpa de haberle arruinado la vida. Mi suegro es un tipo reservado pero con un corazón enorme. Se quedó viudo hace casi 10 años y desde entonces ha sido una figura clave para mi esposo y su hermana. Siempre presente, siempre ayudando, nunca pidiendo nada a cambio. Vive en un suburbio tranquilo cerca de Portland, Oregón, y a pesar de que tiene sus años, mantiene la casa como puede. Mi esposo y yo lo visitamos seguido, le ayudamos con la compra, con la limpieza pesada, con el jardín. Pero mi cuñada, ella solo aparece cuando necesita algo, y lo hace ver como si fuera una santa bajando del cielo. Hace unos meses, mientras limpiábamos el garaje de mi suegro, él nos mencionó de pasada que le gustaría renovar su cocina. Nada exagerado. Algo simple. Solo quiero poder cocinar sin tener que patear el lavavajillas para que arranque, dijo bromeando. Le di una mirada a mi esposo y supe que estábamos pensando lo mismo. Él me lo confirmó más tarde, ¿y si se lo regalamos como sorpresa? Así empezó todo. Nos propusimos ahorrar un poco más cada mes para poder pagar una remodelación decente. No de revista, pero sí digna. En silencio, mi esposo fue tomando medidas, preguntándole cosas técnicas por curiosidad, y yo me dediqué a investigar proveedores. Incluso convencí a un amigo contratista para que nos hiciera precio de familia. Lo planeamos todo para coincidir con la semana en la que mi suegro se iba de viaje con unos amigos, una excursión de senderismo por el norte de California, lo cual nos daba 5 días enteros para demoler, instalar, y dejar todo limpio. Era apretado, pero se podía. Y lo hicimos. Trabajamos como locos. Hubo noches que terminamos a las 2 de la madrugada lijando y pintando. Pero valió la pena. La cocina quedó increíble, moderna, funcional, y con detalles que sabíamos que él amaría, una pequeña estantería para sus libros de recetas, un rincón de café estilo vintage, grifo con sensor porque odia tocarlo con las manos sucias. Todo. Decidimos que la sorpresa no se limitaría a abrirle la puerta y decirle sorpresa. No. Organizamos una pequeña reunión en casa para celebrarlo. Solo su círculo más cercano. Invité a algunos de sus amigos de toda la vida, familiares, y por supuesto, a su hija. Y aquí es donde empieza la verdadera historia. Porque si pensás que esto suena como el inicio de un cuento bonito, te aseguro que no tenés idea de la tormenta que se venía. Mi cuñada apareció 45 minutos tarde, vestida como si viniera de una alfombra roja, con una sonrisa que no le cabía en la cara. Llegó sola, sin ni siquiera ayudar con algo o traer un detalle, lo cual ya es habitual. Pero lo raro fue cómo entró saludando a todo el mundo como si la fiesta fuera para ella. Literalmente dijo, gracias a todos por venir, de verdad significa mucho para mí, mientras abrazaba gente que ni había visto en años. Me quedé mirándola con la mandíbula medio abierta. Mi esposo igual. Y lo peor, todos los ojos se volvieron hacia ella. Por un instante, ella logró lo que siempre consigue, atención. Pensé que sería algo pasajero. Un chiste fuera de lugar. Pero no. Esperó a que mi suegro entrara, que estaba genuinamente emocionado al ver su nueva cocina y a sus amigos ahí reunidos, y en lugar de dejar que él disfrutara del momento, ella se paró frente a todos, levantó su copa de vino y dijo, antes de que celebremos a papá, quiero decirles algo muy importante. Y ahí fue cuando sentí el vacío en el estómago. Sabía que algo se venía. No voy a adelantarme más, solo voy a decir que lo que hizo fue tan descarado, tan egoísta, que ese día dejó de ser el día de mi suegro. Y yo, que estuve semanas planificando cada detalle, que tenía las manos llenas de callos por lijar los muebles viejos que restauré para su cocina, tuve que quedarme ahí, sonriendo con rabia contenida, mientras ella acaparaba el centro de atención como si nada. Y sí, hice algo. Porque no me iba a quedar callada. No después de todo lo que habíamos hecho. No puedo mentir, mi primer impulso fue agarrar una copa y estrellársela contra la pared. No en su cara, claro, aunque lo pensé, pero sí lo suficiente para interrumpir ese momento teatral que había montado como si fuera una escena final de Grey's Anatomy. Pero me contuve. Respiré hondo. Me giré a mirar a mi esposo, y él tenía esa misma mirada de incredulidad que me confirmó que no estaba loca. Ella realmente estaba haciendo esto, porque sí. Mi cuñada, en medio de la reunión que habíamos planeado para sorprender a su padre con una cocina renovada y celebrar todo lo que había hecho por nosotros, se puso de pie y anunció que estaba embarazada. No voy a decir que un embarazo no sea una buena noticia. Si es deseado, claro que lo es. Pero hay formas, hay momentos, hay contexto. Y justamente, era todo lo contrario. Era evidente que no podía soportar no ser el centro de atención ni siquiera por una tarde. Ni siquiera por su propio padre. El hombre que, a falta de madre, se había partido el lomo por ella desde que era adolescente. Pero a ella no le importó. Estoy embarazada de 5 semanas, dijo con una sonrisa enorme,
con los ojos húmedos por las lágrimas, y una mano dramáticamente posada sobre su vientre, como si ya estuviera en su tercer trimestre. Nadie dijo nada por 2 segundos eternos. Luego hubo un par de felicidades, forzados. Gente aplaudiendo con incomodidad. Incluso mi suegro, que claramente no entendía del todo qué estaba pasando, le dio un abrazo, visiblemente confundido. Y ahí fue cuando me rompí por dentro. Porque lo vi en sus ojos, había perdido el protagonismo del momento. Mi suegro, que minutos antes tenía los ojos vidriosos de emoción al ver su cocina nueva, ya no hablaba de eso. Ahora todos estaban alrededor de ella, haciendo preguntas, felicitándola, preguntando por el padre del bebé, que ni siquiera estaba presente, y tomando fotos con ella. De pronto, la cocina quedó en segundo plano, como si fuera una coincidencia más del día. Lo peor fue que ella sabía perfectamente lo que hacíamos. Mi esposo le había dicho, aunque por encima, que queríamos organizar algo especial para su padre, que no dijera nada por unas semanas, que la sorpresa estaba en marcha. ¿Y qué hizo ella? Esperó a tener público, a tener todo servido, y nos robó el show. Cuando el caos bajó un poco, me acerqué a ella y le dije, con toda la calma que logré fingir, ¿no podías esperar un día? Un maldito día para dejar que tu padre tuviera su momento. Ella sonrió como si le hablara en otro idioma. Ay, no exageres. No podía guardarlo más. Además, es una buena noticia para todos. No le estoy robando nada a nadie. Esa frase me dejó helada. Porque ahí entendí que no solo no se arrepentía. Estaba convencida de que no había hecho nada malo. Esa noche, después de que la mayoría de los invitados se fue, me encerré en el baño y lloré. No de tristeza, de rabia, porque me sentía humillada. Usada, como si todos mis esfuerzos fueran invisibles. Mi esposo me tocó la puerta y me dijo que me entendía, que no sabía qué hacer con su hermana, que la situación era una mierda. Pero lo cierto es que no era solo culpa de ella. Era culpa también de todos los que se fueron sin siquiera mirar la cocina, sin decirle a mi suegro algo más allá del "qué bueno todo esto", sin notar las horas de trabajo, los detalles, el amor puesto ahí. Como si todo eso fuera una escenografía para la función principal, su embarazo. Y ahí fue cuando decidí que no iba a dejarlo así. No porque necesitara reconocimiento, sino porque no iba a permitir que otra vez la historia terminara con ella ganando el aplauso, como siempre. Decidí que si ella había hecho un anuncio frente a todos, yo también iba a hacerlo. Y no iba a ser bonito, porque sí, había una cosa que ella no sabía. Algo que habíamos guardado en secreto mi esposo y yo. No era un bebé, pero sí una bomba. Y si ella creía que podía robarle el protagonismo a su propio padre sin consecuencias, estaba a punto de aprender que no soy el tipo de persona que se queda en segundo plano con la boca cerrada. Pasé esa noche sin dormir. Mi esposo se quedó despierto conmigo, tirados en el sofá como si estuviéramos en una trinchera, repasando todo lo que había pasado, pero sin decir mucho. Ya no hacía falta. Él sabía lo que yo sentía, y yo sabía que él estaba igual de harto, porque esto no era nuevo. Era solo la versión más reciente, y más descarada, de un patrón que se repetía desde siempre. Cuando empezamos a salir, su hermana ya tenía esa costumbre de aparecer cuando todo iba bien para él. Se metía en medio de sus momentos importantes con alguna tragedia personal, algún drama exagerado, alguna necesidad urgente. Lo hacía tan naturalmente que al principio pensé que era coincidencia, pero no. Siempre que él avanzaba un paso, ella encontraba la manera de girar las cámaras hacia sí misma. Y su familia lo permitía. Incluso su papá, que es un buen hombre, había caído 1000 veces en esa dinámica. A veces por cansancio. A veces porque no quería conflictos. Pero igual lo permitía. Por eso, cuando ella hizo su gran anuncio justo en la noche que planeamos con tanto cuidado para él, no fue solo un robo de protagonismo. Fue una falta de respeto a todos los años que él había vivido tragándose su dolor en silencio para sostener a esa familia. Y ya no lo iba a dejar pasar. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos en la cocina nueva, una cocina que ahora tenía el eco amargo del día anterior, le propuse algo a mi esposo. Vamos a organizar otra cena. Pero esta vez va a ser diferente. Él me miró sin entender. ¿Para qué? Ya vimos cómo salió la primera vez. No para él. No para nosotros. Para que todos vean lo que ella no ve venir. Porque ya me cansé de esta versión de la historia donde ella es la estrella y nosotros somos los extras. Mi esposo no dijo que sí enseguida, pero tampoco dijo que no. Le costaba este tipo de cosas. No era de los que arman escándalos. Pero tampoco era ciego. Sabía que si no poníamos un límite ahora, esto iba a seguir pasando por los próximos 20 años. Así que armamos el plan. Íbamos a organizar una cena de cierre, una especie de segunda celebración para agradecer a los que ayudaron, aunque fueran pocos, y mostrar con calma todo el trabajo que hicimos. Íbamos a invitar solo a los más cercanos. No iba a ser un evento público. Nada de redes sociales, nada de globos. Solo una cena íntima. Y al final, yo iba a hacer un brindis. Uno con muchísimo veneno contenido. La cena fue el sábado siguiente. Mi cuñada,
Por supuesto, se autoinvitó cuando se enteró. Apareció puntual, lo cual ya me hizo sospechar. Venía de la mano de un tipo al que nadie conocía. Según ella, el padre del bebé. Un tipo que parecía más incómodo que interesado, como si lo hubieran obligado a venir con la promesa de sexo y pastel. A nadie le importó mucho. Todos estaban ocupados mirando por fin la cocina, esta vez con tiempo, con ojos más atentos. Mi suegro estaba contento. Parecía incluso un poco avergonzado de toda la atención, pero por lo menos esta vez, sí era para él. Cuando sirvieron el postre, me levanté. Todos estaban con sus copas de vino medio llenas, en ese punto de la noche donde las palabras flotan más suaves. Pedí la atención de todos y sonreí. Pero no era una sonrisa amable. Sé que muchos vinieron el otro día y lo agradezco. Aunque entiendo que la noche no salió como esperábamos. Hoy, sin embargo, quiero aprovechar para contarles algo que no sabían. Algo que no hicimos público, pero que ahora, creo, es momento de decir. Silencio. Mi esposo me miraba fijo. No sabía qué iba a decir. Le había dicho que tenía algo preparado, pero no le conté qué. Él me dio el beneficio de la duda. Y eso me bastó. Mi esposo y yo hemos decidido que vamos a mudarnos. Nos vamos a mudar para estar más cerca de su papá. Para poder cuidarlo mejor, estar disponibles cuando necesite ayuda, y sí, también para alejarnos de ciertas dinámicas que ya nos agotaron. Mi cuñada giró la cabeza como si le hubieran tirado una piedra. No entendía nada. Su padre sonrió, confundido. Y entonces rematé. Vamos a vender nuestra casa, dejar nuestros trabajos y empezar de nuevo aquí. Ya hablamos con el banco, ya hablamos con nuestras empresas. Estamos listos. Porque a veces, lo que necesita una familia no es más drama ni más anuncios de 5 semanas. A veces lo que necesita es que alguien esté presente. Y nosotros elegimos estar. Ahí fue cuando el ambiente cambió. Fue como si alguien bajara la temperatura de golpe. Mi cuñada se puso pálida. Su novio parecía querer desaparecer. Todos los demás guardaron silencio. Nadie se atrevía a aplaudir. Nadie sabía qué decir. Y yo, por primera vez en toda esta historia, me sentí tranquila. Después del brindis, la sala quedó sumida en un silencio incómodo. No ese silencio bonito de las reuniones íntimas. No. Este era denso, espeso, cargado de miradas cruzadas y bocas entreabiertas que no sabían si callar o intervenir. Mi suegro me miró con los ojos brillantes, como si no terminara de creerse lo que acababa de escuchar. Mi cuñada, en cambio, tenía esa expresión típica que pone cuando algo no sale como lo había planeado, mandíbula tensa, cejas levemente levantadas, sonrisa apretada. Y los ojos, siempre buscando una salida. Mi esposo se paró después de mí, respiró hondo y le puso la cereza al pastel. Hemos estado viendo casas cerca de aquí. No lo hicimos público antes porque queríamos estar seguros, pero lo estamos. Papá, no estás solo. Y ya es hora de que los que realmente están para vos todos los días tengan un espacio más cerca. Vamos a construir algo nuevo. En paz. Ahí fue donde vi, por primera vez, la máscara de mi cuñada romperse. Bajó la mirada, tomó un trago largo de vino, y no dijo nada. Nada. Y eso, viniendo de ella, era casi milagroso. Nunca deja pasar la oportunidad de decir algo, de explicar, de retorcer. Pero esta vez, se le habían acabado los trucos. La cena terminó temprano. Nadie se quedó mucho tiempo después de eso. Un par de familiares se acercaron a felicitar a mi esposo, a preguntar si necesitábamos ayuda con la mudanza. Incluso uno de los tíos, con quien apenas habíamos hablado, dijo algo que me quedó grabado. Ya era hora de que alguien pusiera las cosas en su sitio. Cuando todos se fueron, mi esposo y yo nos quedamos limpiando la cocina. El contraste con la semana anterior era tan brutal que me daban ganas de reír y llorar a la vez. Esta vez, la casa no estaba llena de voces falsas ni carcajadas exageradas. No había show. Era solo él y yo, lavando platos, hablando bajito, con esa calma que solo llega cuando hiciste lo que tenías que hacer, sin vueltas. Pensamos que con eso todo iba a calmarse, que al menos por un tiempo, mi cuñada iba a desaparecer de escena, lamiéndose las heridas en silencio. Pero no. Eso sería demasiado simple. Y ella no sabe vivir sin estar en medio del foco. 2 días después, nos despertamos con mensajes de familiares preguntando si era cierto lo que se decía. Al parecer, mi cuñada había empezado a correr la voz de que nosotros solo nos mudábamos para controlar a su padre, que queríamos manipularlo, que nos íbamos a meter en su casa, decidir sobre sus cosas, aislarlo del resto. Incluso dijo que yo tenía un plan secreto para convencerlo de que nos firmara una autorización legal para administrar su jubilación. ¿Podés creerlo? El nivel de fantasía era delirante, pero conociéndola, no me sorprendía. Ella siempre ha sido experta en sembrar dudas. Nunca dice las cosas directamente. Siempre es, me dijeron, escuché por ahí, a mí no me consta, pero... Y así va contaminando a todos a su paso, sin dejar rastro directo. Ese día,
Le dije a mi esposo que ya no pensaba quedarme al margen. Si ella quiere jugar sucio, yo puedo ensuciarme más. Pero esta vez, con pruebas. Porque sí, yo tenía mensajes, grabaciones, capturas, todo. Tenía años de comentarios pasivo-agresivos, desprecios velados, momentos que pasaron desapercibidos para otros, pero que yo había guardado. No porque supiera que llegaría a este punto, sino porque algo en mí siempre supo que iba a hacer falta. Pero fue mi suegro quien me sorprendió. Cuando nos reunimos a contarle lo que estaba pasando, nos miró, serio, y dijo algo que me descolocó. Yo ya sabía lo que era mi hija. Solo que no quería decirlo en voz alta. Nos quedamos en silencio. Fue la primera vez que lo escuchamos hablar así de ella. Siempre la había defendido, incluso cuando era obvio que se pasaba de la raya. Pero ese día, su voz sonó cansada. Como si llevara años aguantando algo que ya no podía más. Siempre pensé que iba a cambiar, que con el tiempo, con responsabilidades, se iba a centrar. Pero veo que no. Lo que no voy a permitir es que ahora empiece a inventar cosas sobre ustedes, mucho menos después de lo que hicieron por mí. Si quiere guerra, va a tener que hacerlo sin mi respaldo. Y ahí entendimos que no estábamos solos, que no éramos los únicos que veíamos el desastre que era ella, solo que nadie se había animado a ponerle freno. Hasta ahora. El día que decidimos enfrentarnos a mi cuñada de forma directa, entendí algo que no había querido aceptar hasta ese momento. Algunas personas solo entienden los límites cuando se los estampas en la cara. No con indirectas, no con silencios incómodos, no con distancia emocional. Con hechos, con palabras claras, sin maquillaje. Y eso era lo que iba a hacer. La oportunidad se presentó sola. Ella nos llamó. Mejor dicho, llamó a mi esposo. Fue uno de esos llamados que ya se sienten raros desde el inicio. Él puso el altavoz porque ya no confiábamos en sus palabras. Todo siempre se podía tergiversar. Y efectivamente, no tardó ni 5 segundos en empezar con lo de siempre. ¿Qué están haciendo? ¿Quieren dejarme como la mala? ¿Por qué papá está diciendo que ya no va a ayudarme con los gastos del auto? ¿Qué le dijeron? Mi esposo intentó mantener la calma, pero yo noté cómo apretaba el puño. Él no quería pelear, pero ella no dejaba opción. Lo que le dijimos, respondió él, es la verdad. Que estamos cansados, que estás cruzando todos los límites, que inventar que queremos manipularlo para quedarnos con su dinero es una mentira sucia, y no te lo vamos a permitir. Eso no lo dije yo. La gente malinterpreta. La gente repite lo que vos dejas caer. Como siempre. No te hagas la inocente, intervine yo, sin poder contenerme. Hubo un silencio incómodo. Sabía que mi intervención la había tocado. Ella odia no tener el control. Y más aún, odia cuando una mujer le responde sin miedo. Vos no tenés derecho a meterte, me dijo, con esa voz de veneno disfrazado de dulzura. Esto es un asunto familiar. Soy parte de esta familia. Y lo soy desde que tu papá me llamó su nuera con más orgullo del que te ha dedicado a vos en años. Así que sí, tengo derecho. Y si querés que empecemos a sacar cosas a la luz, tengo mucho para mostrar. ¿Mucho? Vos sabés a lo que me refiero. Fue como si el aire se cortara. Porque lo supo. Sabía exactamente a qué me refería. Ella se había aprovechado de su papá por años. Usó su auto como si fuera suyo, le pidió que confirmara un préstamo que nunca pagó del todo, incluso le hizo cuidar a su perro durante un año sin preguntarle si podía. Yo tenía todo eso registrado. Mensajes, conversaciones, pruebas. El silencio fue su rendición. Sabía que no podía más, que ya no éramos los mismos dos que solía manipular como si nada. Le cortamos la llamada sin darle el gusto de seguir discutiendo. Pero por supuesto, no se quedó quieta. Lo siguiente fue el golpe más bajo hasta el momento. Al día siguiente, fuimos a visitar a mi suegro como siempre. Lo encontramos en la puerta con cara de preocupación y una carta en la mano. Una carta firmada por un abogado. Mi cuñada lo estaba invitando a una mediación legal para discutir una posible disputa patrimonial. ¿Qué disputa? Según ella, su papá le había prometido que un día la casa iba a ser para ella. No existía ningún documento. No había testamento. Solo su palabra. Pero eso bastaba para intentar iniciar un proceso. Ahí me herví por dentro. No solo estaba haciendo todo esto para no perder el control sobre su papá, ahora también lo estaba arrastrando al desgaste emocional de una disputa legal totalmente absurda. Mi esposo no dijo nada. Solo se sentó en la cocina recién remodelada, bajó la cabeza y se cubrió los ojos con las manos. Fue la primera vez en años que lo vi así. No frustrado. No enojado. ¿Roto? Porque su hermana no estaba solo atacándonos a nosotros, estaba destrozando al único pilar que le quedaba a él de esa familia. Y lo hacía sin remordimiento. ¿Sabes qué? Le dije a mi suegro mientras le tomaba la carta de la mano. Vamos a contestar esto. Pero no con miedo. Con todo. No vamos a retroceder ni un centímetro. Ella quiere pelea, pues la va a tener. Ese día contactamos a un abogado. Le mostramos toda la documentación, los mensajes, los audios, todo lo que yo había ido guardando con el tiempo. No para vengarme. Para protegernos.
Y por primera vez, alguien externo nos dio la razón sin matices. Nos dijo que lo que ella estaba haciendo podía considerarse acoso legal, que incluso podía enfrentarse a consecuencias si seguía adelante con eso. Y así empezó lo que nunca creí que tendría que vivir, una guerra legal en familia. Una guerra que no queríamos, que no buscábamos, pero que ya no podíamos evitar. Porque hay veces en las que dejar pasar las cosas solo alimenta al monstruo. Y este monstruo tenía nombre, apellido y un test de embarazo como escudo para manipular a todos a su alrededor. El proceso legal no fue rápido. Nada que involucre abogados, familia y ego herido lo es. Pero desde el primer momento, se notó que mi cuñada había mordido más de lo que podía masticar. Su demanda era tan vaga, tan carente de sustento, que ni sus propios representantes legales parecían convencidos de querer seguir adelante. Estaba claro, ella no buscaba justicia, buscaba intimidación. Esperaba que su papá se derrumbara ante la idea de una posible disputa legal y le rogara perdón, le devolviera el control, y le reafirmara su lugar como heredera absoluta de todo lo que él poseía. Pero eso no pasó. Porque esta vez, mi suegro estaba firme. ¿Cansado? Sí. Pero harto. Le había tomado años aceptar quién era realmente su hija. Y ahora que lo había hecho, no iba a dejarse chantajear emocionalmente ni legalmente. Mi esposo, mientras tanto, estaba en una mezcla entre alivio y rabia. Alivio, porque ya no estábamos solos. Había documentos, abogados, testigos, pruebas. La verdad tenía forma concreta. Pero también rabia, porque nunca pensó que su hermana sería capaz de llegar tan lejos. No por una casa. No por dinero. Sino simplemente porque no soportaba no ser el centro. No tener el poder. Una semana después de la primera carta, llegó otra. Esta vez, mi cuñada se retractaba parcialmente. Afirmaba que no tenía intención de llevar a juicio a su padre, pero que necesitaba asegurarse de que su futuro hijo estuviera contemplado en el patrimonio familiar. Lo escribió como si fuera un acto de amor materno, como si ya estuviera defendiendo a su bebé contra una supuesta amenaza nuestra. Todo tan manipulador, tan medido, que me dio escalofrío. Ese día fue el quiebre, porque hasta ese momento, todo había sido indirecto. Ataques pasivo-agresivos, malentendidos estratégicos, silencios punzantes. Pero esa carta fue una declaración de guerra. Mi suegro nos miró con una expresión que no le conocía, vergüenza. No tristeza, ni decepción. Vergüenza. De ella. De todo lo que había permitido. Nos pidió perdón. Como si él tuviera la culpa de haber criado a una persona que, una vez adulta, decidió convertirse en alguien tóxico. No tenés que pedirnos perdón por lo que ella hace, le dije. Pero sí tenés que entender que ya no se trata solo de vos. Esto nos afecta a todos. Y no podemos seguir actuando como si todo esto fuera solo una pelea de hermanos. Él asintió. Nos dijo que iba a hacer algo que llevaba mucho tiempo postergando. Días después, firmó su testamento. Con testigos, con asesoría legal. Y dejó todo bien claro, su casa, sus ahorros, sus bienes, quedarían en manos de quien lo estaba cuidando en vida. No por castigo a su hija, sino por sentido común, por justicia real. Porque él entendió que lo importante no es el apellido, es la presencia, el compromiso, el amor verdadero, ese que no se mide en visitas navideñas ni en llamadas llenas de excusas. Cuando se enteró, mi cuñada explotó. Literalmente. Apareció en la casa gritando, llorando, con su panza que apenas se notaba pero que ya usaba como escudo emocional. Nos acusó de robarle su herencia, de manipular a su papá, de dejarla sin nada. Y ahí ya no aguanté más. ¿Sin nada? Le dije. ¿De verdad? Tenés salud, tenés un hijo en camino, tenés tu vida por delante. Pero en lugar de aprovechar todo eso, estás acá, como una adolescente de 15 años, peleando por una cocina y una casa que ni siquiera cuidas. No tenés idea de lo que estás diciendo, gritó. Él es mi papá. Y también es el hombre al que abandonaste durante años. El que vivía solo, comiendo enlatados, mientras vos te ibas de viaje con el dinero que te prestaba. El que ni siquiera sabía que estabas embarazada hasta que lo gritaste frente a 30 personas para arruinarle una noche que no era tuya. Ella se quedó muda. Nunca la había enfrentado así. Nadie lo había hecho. No con la verdad tan cruda. Tenés todo el derecho a estar en su vida, claro que sí. Pero no tenés derecho a exigir nada si no estás dispuesta a dar. Y mucho menos si venís con abogados a pelear por lo que no te ganaste. Mi esposo no dijo ni una palabra, solo la miró. Largo, fuerte. Con una mezcla de tristeza y determinación. Ándate, le dijo, y fue la única vez en toda su vida que usó ese tono. Ella no se fue de inmediato. Se quedó un rato más, parada, esperando que alguien le tendiera la mano. Nadie lo hizo. Porque a veces, el amor propio de una familia sana consiste en saber cuándo dejar de salvar a quien no quiere salvarse. Después de aquella última escena en la casa de mi suegro, se instaló un silencio raro. No era la típica calma después de la tormenta. Era ese tipo de silencio que te deja pensando si realmente se terminó todo, o si solo estás en la pausa antes de la próxima embestida.
Porque con mi cuñada, nunca se sabía. Ella era de esas personas que se retiran, sí, pero siempre planeando el próximo ataque desde las sombras. Pasaron unos días sin noticia, ni llamadas, ni mensajes, ni cartas, nada. Y al principio, honestamente, nos pareció sospechoso. Pero luego, entendimos que lo que había sucedido fue una fractura definitiva. De esas que no se arreglan con un café ni con una disculpa escueta por WhatsApp. Mi cuñada se había quedado sin aliados. Su papá ya no le respondía los mensajes. Algunos familiares que antes jugaban a la neutralidad ahora directamente la evitaban. Y su círculo de amistades, ese grupo que solía usar como eco de sus quejas, parecía haberse cansado también. Lo que no esperábamos era lo que vino después. Una amiga de mi esposo, que trabaja en recursos humanos en una empresa grande de Seattle, lo llamó una tarde y le preguntó si él sabía que su hermana había puesto su nombre como referencia laboral en una postulación reciente. Él se quedó en blanco. ¿Referencia? ¿Después de todo eso? Ella, según supimos, había estado intentando conseguir trabajo desesperadamente, y había empezado a mover contactos, aunque sin éxito. La mayoría sabía quién era, su reputación la precedía. Y, para variar, había usado el nombre de mi esposo sin decirle nada. Esperaba, probablemente, que él por familia diera una buena palabra. A pesar de todo, ¿qué vas a hacer? Le pregunté. Nada, dijo él. Porque ya no voy a protegerla. Y no lo hizo. Cuando esa amiga le pidió que confirmara si realmente quería ser referencia, él fue honesto. No difamó. No inventó. Solo dijo la verdad, que hacía años que no trabajaba, que había tenido varios conflictos personales y que no podía, con honestidad, recomendarla. Y eso fue todo. Profesional, directo y sin rencor. Pero eso bastó para que le cerraran la puerta. Y así, una más. Mientras tanto, nosotros seguíamos adelante con nuestros planes de mudanza. Vendimos nuestra casa, empaquetamos todo, hicimos las cosas como debía hacerse, sin drama, sin apuro, sin publicar cada paso en redes sociales como ella haría, solo trabajando, juntos, como equipo. La parte más dura fue ver a mi esposo lidiar con todo ese duelo, porque sí, fue un duelo. No solo por su hermana, por la idea que tenía de su familia. Por años, él sostuvo esa ilusión de que todo podía arreglarse, de que si hacíamos lo correcto, si mostrábamos cariño, si éramos constantes, su hermana iba a cambiar. Su papá iba a recuperar el vínculo. Todos íbamos a estar en paz. Pero la realidad no es una película. A veces, el final feliz es simplemente aceptar que no todos pueden ser parte de tu vida. Y eso también es amor. Amor propio. Nuestro nuevo hogar quedó a 20 minutos de la casa de su padre. No es grande, pero tiene lo justo. Un patio trasero donde él ya plantó unas hierbas, una cocina luminosa como la que renovamos para él, y una sala donde ya hicimos nuestra primera noche de juegos con su papá y dos de sus amigos de infancia. Verlo reír sin esa sombra constante de su hija encima fue, para nosotros, la señal definitiva de que habíamos hecho lo correcto. Pero, claro, la historia no podía terminar sin un último intento. Una semana después de mudarnos, recibimos un sobre en el buzón. Sin remitente. Adentro, una hoja escrita a mano. Era de ella. Un párrafo largo, incoherente por momentos, entre disculpas vagas y frases que sonaban más a reproche que a arrepentimiento. Decía que estaba pasando por un momento difícil, que no sabía que las cosas iban a llegar tan lejos, y que no quería perder a su familia. Ni mi esposo ni yo sabíamos qué pensar. Pero mi suegro sí. Cuando se la leímos, se limitó a decir: cuando uno pierde algo por su propio ego, lo mínimo que puede hacer es no pretender que lo recuperará sin esfuerzo. Nadie respondió esa carta. No porque no sintiéramos nada, sino porque entendimos que había cosas que ya no se arreglan con palabras, que cuando el daño es tan reiterado, tan profundo, la única forma de seguir es dejando atrás. Y a veces, eso no es un acto de frialdad. Es la única manera de sanar. No respondimos la carta. No porque fuéramos crueles o indiferentes, sino porque ya no era nuestra responsabilidad sostener un puente que ella misma había dinamitado tantas veces. A esa altura, lo que más queríamos, mi esposo, su padre y yo, era algo que, en teoría, debería ser simple: paz. Y no fue fácil lograrla. Pasaron meses desde la última vez que supimos de ella. No hubo más cartas, ni mensajes, ni visitas inesperadas. Supimos, por algún primo lejano que aún la tenía en redes, que había tenido su bebé. Un varón. No mandó fotos, no avisó, no pidió que nadie estuviera. Lo cual, conociéndola, fue lo más ruidoso que pudo hacer, el silencio como castigo. La ausencia como herramienta de culpa. Pero ya no surtía efecto. Mi suegro no la llamó. Tampoco fue al hospital. No por desprecio. Por respeto a sí mismo. Por primera vez en mucho tiempo, había entendido que no podía seguir recompensando el maltrato con afecto. Y aunque sé que en el fondo le dolía, porque sí, ningún padre quiere estar ausente del nacimiento de su nieto, también sabía que esa distancia era la única forma de no volver a ser usado. A nosotros nos costó menos.
Tal vez porque nunca hubo cariño real entre nosotras. Nunca compartimos nada profundo, nunca construimos una relación desde lo genuino. Todo lo que hubo fueron máscaras, cortesías y tensión maquillada. Por eso, su desaparición de nuestra vida se sintió más como quitarse un peso que como perder algo. Lo curioso es que, sin su interferencia constante, empezamos a ver con más claridad lo que realmente teníamos, una familia pequeña, sí, pero fuerte. Mi esposo y su papá reconectaron como nunca antes. Pasaban tardes enteras cocinando juntos en esa cocina que nos costó semanas de trabajo. Él le enseñó a hacer pan, y ahora se ha vuelto su nueva obsesión. Mi esposo, que antes solo llamaba una vez por semana, ahora lo visitaba 3 o 4 veces sin que fuera una obligación. Era natural, fluido. Sin esa tensión de antes, sin tener que pedir permiso para disfrutar. Yo también me descubrí diferente, menos a la defensiva. Ya no sentía que tenía que ganarme un lugar todo el tiempo. Ya no estaba intentando agradarle a nadie que me menospreciaba. Y eso, más que liberador, fue transformador. Una tarde, después de un almuerzo largo, mi suegro nos miró a los dos y dijo algo que me quedó grabado. Ustedes me salvaron. No solo por la cocina, por todo. Por no dejar que me hundiera creyendo que eso era lo que merecía. No respondimos, solo le apretamos la mano. Porque sabíamos a qué se refería, y sabíamos que no necesitaba explicación. Con el tiempo, empezaron a aparecer las invitaciones al bautismo, a las visitas con el bebé, pero no de ella, de otros familiares que seguían en contacto con ella y querían tender puentes. Ella está más tranquila ahora, decían. Tal vez sería bueno que hablaran. No le vendría mal un poco de apoyo, pero ya no. No íbamos a volver a ese ciclo. Una noche, mientras cenábamos en la terraza de casa, mi esposo me preguntó si creía que algún día podríamos tener una relación normal con ella. Le dije que no lo sabía, que no era imposible, pero que tampoco era nuestra responsabilidad ir a buscarlo. A veces, las historias familiares no tienen finales felices, tienen finales reales, le dije, y eso, a veces, es más que suficiente. Él asintió. Me tomó la mano, y así, en silencio, entendimos que habíamos cruzado ese punto sin retorno. No con odio, sino con firmeza. Mi cuñada sigue viviendo su vida. No sé si cambió. No sé si entendió algo. Tal vez sí. Tal vez no. Pero eso ya no es nuestro asunto. No más intentos, no más rescates. Solo este presente que construimos sin ella, con más calma, más sinceridad y mucha menos tensión. Lo que empezó como una cocina, terminó siendo un corte limpio con todo lo que venía pudriéndose hacía años.